¿Alguna vez has sentido que en la oscuridad de tus sueños más inquietantes emerge una figura sombría que no es sino el reflejo de aquello que tu conciencia moderna ha intentado reprimir? En las profundidades del inconsciente colectivo yace una verdad perturbadora. Todos llevamos dentro la sombra del verdugo medieval, ese arquetipo ancestral que nos conecta con una época donde la muerte no era un tabú, sino una compañera cotidiana que danzaba entre castillos y aldeas. Lo que la historia convencional te ha ocultado sobre los asesinos de la Edad Media revela mucho más sobre nuestra psique actual que sobre aquellos tiempos de hierro y sangre. La sociedad contemporánea ha construido un velo ilusorio que nos separa de nuestra naturaleza primordial, condenando a las mazmorras de nuestra mente aquellos impulsos que los habitantes del medioevo integraban en su realidad diaria. El asesino medieval no era simplemente un perpetrador de actos violentos, era un recipiente de proyecciones colectivas, un chivo expiatorio necesario para la individuación de una sociedad que transitaba entre la barbarie y la civilización. Esta noche te invito a un viaje hacia ese territorio inexplorado de nuestra historia compartida, donde descubrirás por qué estos personajes sombríos cargaban con el peso de un destino trágico que pocos han comprendido en su verdadera dimensión. Las historias para dormir que nos contaron de niños fueron versiones edulcoradas que ocultaban la función psicológica del terror en la formación de la conciencia humana. Lo que experimentarás en los próximos minutos es un descenso a la cámara más profunda del castillo de nuestra memoria colectiva, donde las figuras que consideramos monstruosas revelan su rostro humano, demasiado humano. Cada puñalada, cada gota de sangre derramada en aquellos siglos oscuros contiene un simbolismo que habla directamente a tu inconsciente, despertando arquetipos que has intentado silenciar en tu vida diurna. El asesinato ritual en la época medieval no era meramente un acto de violencia, sino una manifestación del proceso alquímico de transformación, donde la nigredo, la negrura primordial, precedía necesariamente a la iluminación. Los verdugos y asesinos cargaban con la paradójica condición de ser tanto instrumentos de la oscuridad como vehículos de una transmutación social necesaria. ¿Te has preguntado alguna vez qué sueños atormentaban a estos ejecutores cuando la noche caía sobre sus conciencias? ¿Qué voces ancestrales susurraban a sus oídos mientras empuñaban sus herramientas de muerte? La sincronicidad que te ha traído hoy a este relato no es casual. Existe una conexión misteriosa entre tu búsqueda interior y estas historias sepultadas bajo siglos de interpretación superficial. El asesino medieval que habita en las sombras de tu mente aguarda a ser reconocido, no como una aberración ajena a tu naturaleza, sino como una faceta de tu propio ser que clama por integración. Mientras te sumerges en este viaje nocturno hacia los reinos olvidados de nuestra historia compartida, permite que las imágenes arquetípicas emerjan con toda su fuerza primordial, pues solo confrontando la oscuridad podrás encontrar esa luz interior que los antiguos alquimistas y el propio Jung identificaron como el verdadero tesoro escondido en la noche del alma. La oscuridad medieval no era meramente ausencia de luz, sino un estado psíquico colectivo, donde la sombra humana encontraba expresión directa en las estructuras sociales. El asesino medieval, ese personaje que hoy relegamos a cuentos de horror y fantasías oscuras, habitaba un universo simbólico radicalmente distinto al nuestro. En aquellos tiempos, la muerte era una presencia constante, una compañera que caminaba junto a cada hombre, mujer y niño, desde su primer aliento hasta el último. Los verdugos y asesinos ocupaban un espacio paradójico, temidos y necesarios, marginados y centrales para el funcionamiento del orden social.
Su existencia respondía a una necesidad profunda del inconsciente colectivo, la proyección de la sombra arquetípica que permite a la comunidad mantener una imagen de pureza mediante la externalización del mal. Cuando un verdugo ajusticiaba a un condenado en la plaza pública, no estaba simplemente ejecutando una sentencia, estaba participando en un ritual de purificación colectiva, un acto simbólico donde la comunidad entera experimentaba una catarsis necesaria para su cohesión. El sufrimiento del asesino medieval comenzaba mucho antes de su primer acto de violencia. Estas figuras oscuras eran frecuentemente elegidas por características que hoy reconoceríamos como sincronías fatales, marcas de nacimiento interpretadas como señales demoníacas, circunstancias extrañas en su alumbramiento, o simplemente una mirada que inquietaba al prójimo. La infancia de estos seres marcados por el destino estaba impregnada de rechazo, temor y expectativas siniestras, un terreno fértil para la germinación de la sombra junguiana en su forma más pura. Imaginad por un momento el mundo interior de un niño que, desde sus primeros pasos, percibe en las miradas ajenas no ternura o aceptación, sino temor y rechazo. Este niño aprende rápidamente que su función en el mundo no es integrarse, sino encarnar aquello que todos temen reconocer en sí mismos. ¿No es esta quizás la verdadera tragedia del asesino medieval? No su destino de violencia, sino la imposibilidad de escapar a un arquetipo que la sociedad necesitaba proyectar en alguien. El asesino, antes de empuñar cualquier arma, ya había sido herido mortalmente por la proyección colectiva que le negaba la posibilidad de individuación auténtica. Los instrumentos de muerte utilizados en la Edad Media no eran simplemente herramientas. Eran símbolos cargados de significados alquímicos y transformadores. La espada que decapitaba, el fuego que purificaba, la soga que suspendía entre cielo y tierra. Cada método de ejecución representaba un aspecto del proceso alquímico de Mnemosyne, transformación que Jung identificaría siglos después. El asesino medieval operaba como un oficiante involuntario en estos rituales de muerte y renacimiento simbólico. La sangre derramada en los cadalsos no era simplemente el fluido vital de un condenado. Era el sacrificio necesario para la renovación del orden social, un eco de antiguos ritos paganos que la cristiandad había asimilado bajo nuevas formas. Cuando el verdugo alzaba su hacha bajo el sol del mediodía, se convertía en canal de fuerzas arquetípicas que trascendían su comprensión consciente. La multitud que observaba con horror y fascinación no estaba simplemente contemplando un castigo, estaba participando en un misterio primordial donde muerte y renacimiento, oscuridad y luz, caos y orden danzaban en perfecto equilibrio. No reconocemos en esta dualidad la misma tensión creativa que Jung identificó como esencial para la individuación. El sueño medieval estaba poblado de demonios, ángeles y criaturas liminales que hoy hemos relegado a los márgenes de nuestra conciencia. Cuando un asesino medieval se retiraba a la soledad de su morada, apartado del resto de la comunidad por tabúes invisibles pero poderosos, ¿qué visiones acudían a su descanso? Los manuscritos que han sobrevivido nos hablan de sueños interpretados como visitas de entidades sobrenaturales, mensajeros del más allá que conferían propósito a las acciones más terribles. El verdugo medieval no se consideraba a sí mismo como un simple ejecutor de sentencias humanas, sino como un instrumento de fuerzas cósmicas que operaban a través de él. Esta concepción, lejos de aliviar su carga psíquica, la intensificaba hasta niveles que nuestra mente moderna apenas puede concebir.
Imaginad el peso de creer que cada golpe, cada herida infligida, responde a un designio divino o demoníaco que usa vuestras manos como canal. El tormento psicológico que acompañaba a estas existencias sombrías era quizás la verdadera condena que soportaban, mucho más dolorosa que cualquier ostracismo social. La paradoja del asesino medieval residía precisamente aquí. Ejecutaba la voluntad colectiva mientras era excluido de la comunidad que servía. La transformación alquímica que Jung estudió con tanta dedicación encuentra un paralelo perfecto en la vida del asesino medieval. Estos individuos experimentaban la nigredo, la negrura primordial, no como metáfora sino como realidad cotidiana. Vivían sumergidos en la materia prima de la sombra colectiva, manipulando los aspectos más oscuros de la existencia humana. Algunos manuscritos medievales sugieren que ciertos verdugos experimentaban momentos de extraña claridad espiritual tras las ejecuciones, estados alterados de conciencia que podrían interpretarse como manifestaciones de la albedo alquímica. La muerte que administraban operaba en ellos una transformación interna que pocos podían comprender. El verdugo, al ejecutar la sentencia, no solo terminaba con una vida, participaba en un proceso transformador que afectaba su propia psique. Esta dinámica psicológica explica por qué muchos de estos personajes terminaban sus días en monasterios o como eremitas, buscando integrar mediante la contemplación las experiencias traumáticas que habían fragmentado su psique. ¿No es acaso este movimiento desde la oscuridad hacia la búsqueda de integración espiritual el mismo camino de individuación que Jung describiría como esencial para la salud psíquica? La comunidad medieval mantenía una relación ambivalente con sus asesinos y verdugos. Los necesitaba para mantener el orden social, pero los marginaba por el contacto con lo impuro. Esta dinámica refleja perfectamente la relación que mantenemos con nuestra propia sombra junguiana, necesaria para nuestra integridad psíquica, pero relegada a los márgenes de nuestra conciencia. El verdugo vivía físicamente esta paradoja psicológica. Habitaba en los límites de la ciudad, ni completamente dentro ni completamente fuera. Se le pagaba por sus servicios, pero con monedas que nadie querría tocar después. Se le permitía asistir a los oficios religiosos, pero debía permanecer de pie en el fondo de la iglesia, como recordatorio físico de la sombra colectiva que la comunidad proyectaba en él. Esta existencia liminal entre mundos confería al asesino medieval una perspectiva única sobre la hipocresía de las estructuras sociales. Algunos documentos sugieren que estos individuos desarrollaban una sabiduría particular, nacida de su posición como observadores externos de la comedia humana. Veían las máscaras sociales desde el reverso, contemplaban el espectáculo de las jerarquías desde una posición paradójicamente privilegiada por su marginalidad. El asesino medieval, en este sentido, encarna una forma temprana del arquetipo del trickster, esa figura liminal que desafía las convenciones mientras las hace posibles. Las herramientas del oficio mortal hablaban un lenguaje simbólico que se ha perdido en nuestra era de violencia mecánica y distante. Cada instrumento del verdugo medieval poseía un significado ritual específico, una conexión con fuerzas arquetípicas que trascendían su función práctica. La espada representaba el discernimiento, la capacidad de separar lo esencial de lo superfluo, una manifestación física del logos que corta y divide. El hacha evocaba la fuerza transformadora que puede cambiar irrevocablemente la forma de las cosas, el poder del cambio súbito y definitivo. La horca simbolizaba la suspensión entre mundos, el estado liminal donde la transformación alquímica se hace posible. Estos significados no eran abstracciones teóricas, sino realidades vividas que impregnaban la conciencia del verdugo y estructuraban su comprensión del mundo.
El contacto constante con estos símbolos operaba una transformación paulatina en la psique del asesino medieval, abriéndolo a dimensiones de la experiencia vedadas al ciudadano común. Este proceso interno explica los numerosos relatos de verdugos que experimentaban visiones o que desarrollaban capacidades curativas, aparentes contradicciones que solo pueden reconciliarse desde una comprensión profunda de la ambivalencia simbólica. ¿No es esta coexistencia de opuestos la misma que Jung identificaría como característica esencial del símbolo auténtico? La mitología personal que se tejía alrededor de cada verdugo conocido creaba un aura de misterio que trascendía al individuo concreto. Estas figuras se convertían en recipientes de fantasías colectivas, proyecciones de temores y deseos inconfesables que la comunidad necesitaba localizar fuera de sí misma. Se contaba que algunos verdugos podían predecir el futuro observando el patrón de la sangre derramada, que otros tenían pactos con entidades demoníacas que les otorgaban fuerza sobrehumana, que los más experimentados podían sentir la culpabilidad o inocencia del condenado con solo mirarlo a los ojos. Estas narrativas folclóricas, lejos de ser meras supersticiones, constituían un mecanismo psicológico colectivo que permitía a la comunidad procesar emociones complejas relacionadas con la muerte, la justicia y el sufrimiento. El verdugo, al aceptar cargar con estas proyecciones, cumplía una función terapéutica colectiva. Su marginalidad social era el precio necesario para esta función psíquica. Debía permanecer separado precisamente porque encarnaba aspectos de la experiencia humana que la conciencia colectiva no podía integrar directamente. Este aislamiento forzoso generaba en muchos verdugos una introspección profunda, una necesidad de dar sentido a su existencia paradójica que con frecuencia los conducía hacia formas personales de espiritualidad o filosofía práctica. Las crónicas medievales registran casos fascinantes de verdugos que tras años de ejercer su oficio experimentaban una crisis espiritual profunda que transformaba radicalmente su existencia. Estos individuos, saturados de muerte y violencia, atravesaban lo que podríamos identificar en términos junguianos como una confrontación con la sombra seguida de un proceso de individuación acelerado. Un manuscrito del siglo XIV narra la historia de Heinrich de Augsburgo, verdugo que tras ejecutar a más de 300 personas, abandonó súbitamente su oficio para dedicarse a cuidar leprosos, alegando que una luz inexplicable le había revelado que su verdadera misión era sanar, no matar. Otro documento menciona a Guillaume de Lyon, quien tras una carrera de 20 años como verdugo, se retiró a una cueva en los Alpes donde, según los lugareños, desarrolló la capacidad de comunicarse con los animales y predecir tempestades. Estos casos ilustran un patrón psicológico profundo, el contacto prolongado con la muerte como instrumento transformador que eventualmente conduce a una integración de opuestos y a una ampliación de la conciencia. La violencia administrativa que estos hombres ejercían operaba en ellos un desgaste psíquico que, paradójicamente, podía abrir puertas a dimensiones espirituales inaccesibles por vías convencionales. ¿No reconocemos aquí el mismo principio que Jung identificó en las tradiciones alquímicas, donde la materia prima debe sufrir procesos de disolución y putrefacción antes de alcanzar estados superiores de transformación? El conocimiento anatómico que el verdugo adquiría a través de su macabra práctica le confería un estatus paradójico, temido por su oficio, pero consultado por sus saberes. Algunos documentos medievales mencionan verdugos que, en secreto, eran consultados por médicos sobre la estructura de órganos internos o el recorrido preciso de venas y arterias. Este conocimiento prohibido
adquirido a través de la transgresión de tabúes fundamentales, ubicaba al verdugo en una categoría cognitiva especial, poseedor de saberes vedados al ciudadano común. La experiencia directa con la fragilidad del cuerpo humano, con la delgada línea que separa la vida de la muerte, generaba en estos individuos una comprensión existencial radicalmente distinta a la del hombre medieval promedio. Mientras el ciudadano común podía mantener la ilusión de inmortalidad que sustenta nuestra actividad cotidiana, el verdugo vivía en constante contacto con la evidencia material de nuestra finitud. Esta conciencia agudizada de la muerte no conducía necesariamente al nihilismo, sino a menudo a una valoración intensificada de la vida y sus procesos. Las confesiones de algunos verdugos arrepentidos sugieren que desarrollaban una sensibilidad particular hacia la belleza natural, hacia los pequeños placeres cotidianos que la mayoría daba por sentados. El contacto constante con el aspecto destructivo de la existencia abría paradójicamente una capacidad aumentada para apreciar su dimensión creativa y regeneradora. ¿No es este el mismo principio de enantiodromia que Jung identificó como ley fundamental de la psique, donde cualquier posición extrema eventualmente se transforma en su opuesto? La relación entre el asesino medieval y sus víctimas trascendía lo puramente físico. Constituía un vínculo psíquico cargado de significados arquetípicos que continúan resonando en nuestro inconsciente colectivo. Algunos documentos sugieren prácticas rituales donde el verdugo pedía perdón al condenado antes de ejecutar la sentencia, reconociendo así la naturaleza sagrada del acto que estaba a punto de realizar. Este gesto aparentemente contradictorio revela una comprensión intuitiva de la interdependencia entre víctima y verdugo, entre perseguidor y perseguido, que Jung articularía siglos después en su concepto de la sombra. El asesino medieval no solo terminaba una vida, participaba en un intercambio energético profundo que afectaba su propia constitución psíquica. Las pesadillas recurrentes que muchos verdugos reportaban, donde las caras de sus víctimas regresaban para atormentarlos, pueden interpretarse como intentos del inconsciente por integrar estas experiencias fragmentadoras. La práctica común de algunos verdugos de conservar pequeños objetos personales de los ejecutados, un botón, un mechón de cabello, un anillo sin valor, sugiere un intento primitivo de mantener alguna forma de conexión con aquellos cuyas vidas habían terminado por su mano, quizás como forma inconsciente de expiación o de integración simbólica del acto disruptivo. Este comportamiento aparentemente supersticioso revela un mecanismo psicológico profundo, la necesidad de establecer continuidad simbólica ante la experiencia de ruptura extrema que representa la muerte violenta. Al contemplar la noche medieval, con sus verdugos y asesinos, hemos transitado no por territorios ajenos, sino por los laberintos de nuestra propia sombra colectiva. Esos hombres y mujeres que cargaban con el peso de la muerte administrativa no fueron simplemente figuras históricas distantes, son espejos ancestrales que continúan reflejando aspectos de nuestra naturaleza que preferimos mantener en la penumbra. La marginación del asesino medieval, su existencia liminal entre mundos, nos habla de nuestra propia tendencia a exiliar aquello que no podemos integrar conscientemente. Cuando juzgamos al verdugo medieval desde nuestra aparente superioridad moral contemporánea, olvidamos que simplemente hemos sofisticado nuestros mecanismos de proyección colectiva, creando nuevos chivos expiatorios para mantener la ilusión de nuestra propia inocencia. Lo que verdaderamente nos perturba del asesino medieval no es su crueldad, sino el reconocimiento silencioso de que bajo circunstancias similares, cualquiera de nosotros
podría haber empuñado el hacha del verdugo. La transformación alquímica que muchos verdugos experimentaban tras años de contacto con la muerte, ese giro paradójico hacia la sanación, la contemplación o la sabiduría, continúa operando en nuestra psique moderna cada vez que nos atrevemos a confrontar nuestra propia sombra. El paso del anigredo al albedo, del oscurecimiento primordial a la iluminación plateada, no es un proceso histórico sepultado en pergaminos medievales. Es una dinámica psíquica viva que pulsa en cada crisis personal, en cada momento de verdad, donde lo reprimido emerge a la conciencia exigiendo integración. Los sueños que atormentaban al verdugo medieval, poblados de rostros de aquellos que había ejecutado, se manifiestan hoy en nuestras propias pesadillas, donde las partes negadas de nuestro ser nos visitan con la misma intensidad perturbadora, demandando reconocimiento. Esta noche, mientras te entregas al sueño, presta atención a las figuras sombrías que habitan tus paisajes oníricos. Cada una es un mensajero de tu propio verdugo interior. Cada una porta una verdad esencial para tu individuación. Las herramientas del oficio mortal, la espada que separa, el fuego que purifica, la soga que suspende entre mundos, persisten como símbolos activos en nuestro inconsciente colectivo, manifestándose en el arte, los sueños y los mitos contemporáneos bajo nuevas formas. Cuando el cine moderno nos fascina con sus asesinos ficticios, cuando las series televisivas nos hipnotizan con elaboradas escenas de violencia estilizada, estamos participando en la misma contemplación ritual que atraía a las multitudes medievales a las ejecuciones públicas. La diferencia es meramente de forma, no de esencia. La necesidad de externalizar la sombra, de contemplarla a distancia segura, sin reconocerla como propia, sigue siendo una constante psicológica que trasciende épocas y culturas. El verdugo medieval, en su soledad existencial, comprendía intuitivamente lo que nosotros hemos olvidado, que la integración de lo oscuro no se logra mediante su negación, sino a través de un encuentro consciente con sus manifestaciones más perturbadoras. En cada latido de fascinación por lo siniestro late la posibilidad de un reconocimiento sanador. La ambivalencia simbólica del asesino medieval, temido y necesario, marginal y central, nos invita a reconsiderar nuestra propia relación con los aspectos contradictorios de nuestra existencia. Vivimos en una era que privilegia la coherencia superficial sobre la integración profunda de los opuestos, que prefiere las narrativas lineales a las verdades paradójicas que constituyen el tejido mismo de la realidad psíquica. El verdugo que tras años de servicio abandonaba su oficio para dedicarse a sanar leprosos, encarna una sabiduría que nuestra cultura de especialización y fragmentación ha perdido. La comprensión de que los opuestos no solo coexisten, sino que se generan mutuamente en un baile cósmico de creación y destrucción. Quizás el verdadero legado del asesino medieval no sea el horror de sus acciones, sino la posibilidad de transformación que su figura arquetípica sigue ofreciendo a nuestra conciencia colectiva. En cada momento de crisis personal, donde te sientes desgarrado entre fuerzas contradictorias, recuerda al verdugo medieval y su capacidad para habitar la tensión de los opuestos sin sucumbir a la fragmentación. Los manuscritos medievales que narran las crisis espirituales de antiguos verdugos nos ofrecen, a través del velo del tiempo, un mensaje cifrado para nuestra propia época de transformaciones aceleradas y crisis de sentido. Aquellos hombres que, saturados de muerte, descubrían súbitamente una vocación por la vida, nos señalan un camino de individuación que sigue abierto ante nosotros.
la posibilidad de que nuestras heridas más profundas se conviertan en fuentes de sanación, no solo para nosotros mismos, sino para nuestra comunidad. Si este relato nocturno sobre verdugos y asesinos medievales ha resonado en alguna cámara oculta de tu ser, si ha despertado ecos que no puedes nombrar, pero sientes vibrar en tus huesos, no es casualidad. Es el reconocimiento de un arquetipo que continúa activo en las profundidades de tu psique. Te invito a compartir este video no como quien distribuye mera información, sino como quien pasa una llave a otro buscador de verdades escondidas. Deja un comentario compartiendo qué aspecto del verdugo medieval reconoces en tu propia sombra. Suscríbete para continuar este viaje por los territorios inexplorados de nuestra historia compartida. Y recuerda que cada me gusta es una pequeña confesión. La admisión silenciosa de que, en algún nivel, todos llevamos dentro tanto al verdugo como a su víctima, esperando el momento de reconciliación que solo la conciencia plena puede ofrecer.